El aire helado de la madrugada pampeana cortaba la piel de don Ernesto como cuchillas invisibles, mientras la niebla densa y baja abrazaba la vasta extensión de pasto que se perdía en el horizonte. La hacienda La Esperanza, un nombre que parecía un eco irónico en la soledad de su propietario, despertaba lentamente bajo un cielo aún oscuro, salpicado por estrellas distantes que apenas lograban perforar el velo húmedo. La casona antigua, con sus gruesas paredes de piedra y ventanas que parecían ojos vacíos, proyectaba una sombra imponente sobre el patio de tierra batida, donde el silencio solo era interrumpido por el mugido melancólico y espaciado de las vacas en el corral, un sonido que, para don Ernesto, era la propia banda sonora de su existencia. El olor a tierra mojada, heno y el aroma penetrante del ganado se mezclaban en el ambiente, creando una sinfonía olfativa tan familiar como el dolor que llevaba en el pecho. Don Ernesto, un hombre de 60 años con la piel curtida por el sol y el viento, y manos que parecían esculpidas en roble, caminaba hacia el establo, su paso pesado y arrastrado, cada movimiento un testimonio del cansancio que lo consumía. Sus ojos azules, antes penetrantes y llenos de una determinación inquebrantable, ahora estaban opacos, velados por una tristeza profunda que la reciente pérdida de su hijo, y más recientemente de su leal peón, José, había grabado en su alma. Vestía una bombacha gastada, una camisa de franela gruesa y un poncho de lana oscura, sus ropas de trabajo habituales, que parecían envolver no solo su cuerpo, sino también la armadura de su resignación. A cada paso, el suelo húmedo y frío parecía succionar un poco más de su ya escasa energía, y el peso del mundo parecía reposar sobre sus hombros anchos y encorvados. Al acercarse al establo, un escalofrío recorrió su espalda, no solo por el frío cortante, sino por un sonido que desafiaba la lógica, el familiar y rítmico chorro de leche en el balde, acompañado por el suave mugido de satisfacción de las vacas. Era el sonido que José, el peón fallecido hacía apenas 2 días, producía todas las mañanas, incluso antes de que saliera el sol. Don Ernesto se detuvo, el corazón latiéndole desbocado contra las costillas, su mente racional intentando desesperadamente encontrar una explicación plausible para lo que sus oídos captaban. Entrecerró los ojos, como si la oscuridad y la niebla pudieran estar jugándole una mala pasada, pero el sonido persistía, inconfundible, un fantasma acústico que lo arrastraba hacia el interior del galpón. Con una mezcla de aprensión y una curiosidad casi mórbida, don Ernesto empujó la pesada puerta de madera del establo, que crujió en protesta, revelando el interior penumbroso. La escena que se desarrolló ante sus ojos desafió toda su comprensión del mundo. Los baldes de metal, alineados en el suelo de tierra batida, estaban llenos de leche tibia, el vapor subiendo en tenues espirales en el aire frío. Las vacas, ordeñadas y satisfechas, masticaban su heno en silencio, pero el establo estaba completamente vacío. No había nadie. La ausencia de una figura humana, combinada con la evidencia innegable del trabajo hecho, fue un golpe directo a su mente escéptica. Un escalofrío recorrió su espalda, y un susurro casi inaudible escapó de sus labios agrietados. ¿José? Aquel gesto, la leche tibia y la ausencia, fue la primera grieta en la fortaleza de su razón,
el punto de partida de un viaje que lo obligaría a confrontar lo inexplicable y, finalmente, a sí mismo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La vida de don Ernesto antes de aquel gélido amanecer era un tapiz tejido con hilos de trabajo arduo, éxito material y una soledad profunda, casi palpable. Había heredado la esperanza de su padre, un hombre tan pragmático como él, y dedicó su existencia a expandir y modernizar la hacienda, transformándola en un imperio agropecuario que se extendía por miles de hectáreas. Su riqueza era innegable, reflejada no en ostentación, sino en la solidez de sus tierras, en la calidad de su ganado y en la eficiencia de sus operaciones. Sin embargo, detrás de la fachada de prosperidad residía un vacío existencial que ni todo el dinero del mundo podía llenar. La pérdida de su hijo, hace algunos años, en un trágico accidente en la ciudad, había clavado una herida incurable en su alma, transformándolo en un hombre aún más recluso, que encontraba consuelo solo en la rutina implacable de la hacienda y en la lógica incuestionable de los números. José, por otro lado, era el contrapunto perfecto para la rigidez de don Ernesto, un hombre de unos 50 años, con un rostro marcado por arrugas de sol y una sonrisa fácil que iluminaba sus ojos castaños, era la personificación de la bondad y la sabiduría campestre. Sus ropas eran sencillas, gastadas por el uso diario y el contacto constante con la tierra y los animales, pero su presencia irradiaba una dignidad inquebrantable. José no poseía bienes materiales. Su riqueza estaba en su conexión profunda con la tierra, con los animales y con las personas a su alrededor. Era el primero en levantarse, el último en acostarse, un hombre de pocas palabras, pero de una lealtad incuestionable a don Ernesto y a la hacienda. Su vida era un ciclo constante de trabajo y dedicación, y su mayor vulnerabilidad residía justamente en esa incapacidad de desapegarse de su deber, de su rutina, de su amor por la esperanza, incluso después de la muerte. El vínculo entre don Ernesto y José era complejo, forjado en décadas de convivencia y trabajo codo a codo. No era una amistad en el sentido convencional, pues don Ernesto mantenía una distancia emocional de todos, pero era una conexión profunda de respeto y dependencia mutua. José era el brazo derecho de don Ernesto, el hombre que entendía la hacienda como nadie, que sabía el nombre de cada vaca, que conocía los secretos de la tierra. Sus diálogos eran cortos, pragmáticos, muchas veces sobre el clima, el ganado, la cosecha, pero cargados de una comprensión tácita que prescindía de palabras. Don Ernesto confiaba en José ciegamente, y José, a su vez, dedicaba su vida al patrón y a la hacienda, viendo en don Ernesto no solo un empleador, sino un pilar, una parte inseparable de su propia existencia. La ausencia física de José, tras su muerte súbita por un ataque cardíaco, había dejado un hueco no solo en la rutina de la hacienda, sino también en el corazón endurecido de don Ernesto. En las mañanas siguientes al funeral de José, el fenómeno de la leche ordeñada se repetía puntualmente antes del amanecer. Don Ernesto, inicialmente asustado y confuso, comenzó a sentir una extraña conexión con la persistencia de José. Observaba los baldes llenos, el vapor subiendo, y una sensación de perplejidad se mezclaba con un reconocimiento casi tierno. No era una amenaza, se dio cuenta, sino una manifestación de lealtad y amor que trascendía la barrera de la muerte. La ausencia física de José,
que antes era un vacío doloroso, ahora se llenaba con su presencia invisible, pero tangible, un recuerdo constante de su dedicación. Don Ernesto, el hombre de la razón, veía su lógica desmoronarse ante sus ojos, o mejor dicho, ante sus sentidos, y cada mañana la grieta en su comprensión del mundo se ensanchaba un poco más. La decisión de don Ernesto de no ignorar lo que estaba sucediendo fue motivada por una mezcla compleja de emociones. Había la curiosidad innata del hombre práctico, que necesitaba entender lo inexplicable. Había un deseo profundo de reconectarse con la memoria de José, que representaba una parte vital de su propia vida y de la hacienda. Pero, sobre todo, había una necesidad creciente de llenar el vacío dejado por la pérdida, de encontrar un sentido en medio del dolor. Comenzó a pasar las madrugadas en el establo, no para atrapar al fantasma, sino para sentir la presencia, para intentar descifrar el misterio. Se sentaba en un banco de madera, observando el amanecer, y sentía la brisa fría de la mañana como un toque, un recordatorio constante de que José, de alguna manera, todavía estaba allí, cuidando de la esperanza. El conflicto interno de don Ernesto era una batalla constante entre su mente racional y la evidencia innegable de lo inexplicable. Temía ser considerado loco, que su cordura fuera cuestionada por algo que desafiaba toda su lógica y la de su mundo. El dolor de la pérdida de José, que ya era intenso, ahora se mezclaba con la perplejidad de lo sobrenatural, creando un torbellino de emociones que él, un hombre acostumbrado a controlarlo todo, no sabía cómo manejar. Externamente, necesitaba mantener el secreto. ¿Cómo podría contarle a alguien que su peón muerto seguía ordeñando las vacas? Sabía que sería ridiculizado, o peor, temido. La hacienda, que antes era su refugio, ahora se convertía en un lugar de misterio y soledad, compartida con un peón que no se había ido de verdad. La dificultad de mantener la hacienda funcionando sin la presencia física de José era inmensa. Los otros peones, aunque competentes, no poseían la misma intimidad con la tierra y los animales que José tenía. Don Ernesto se veía sobrecargado, teniendo que supervisar cada detalle, y la ausencia de José se sentía en cada rincón de la hacienda. Al mismo tiempo, necesitaba esconder el milagro de la leche. Él mismo ordeñaba las vacas que José no había tocado, mezclando la leche para que nadie notara la diferencia. Esta doble jornada, física y emocional, aumentaba la tensión, pero también profundizaba su conexión con el misterio. Sentía que estaba protegiendo un secreto sagrado, un puente entre dos mundos, y esta responsabilidad, por extraña que fuera, le daba un nuevo propósito a su vida. Cada amanecer, la tensión aumentaba, pero también la conexión afectiva. Don Ernesto comenzó a conversar con José, en voz baja, en el silencio del establo. Le contaba sobre el día, sobre los problemas de la hacienda, sobre sus preocupaciones. Era un diálogo unilateral, pero que lo ayudaba a procesar el dolor y a aceptar la nueva realidad. Sentía la presencia de José no como un fantasma aterrador, sino como un compañero silencioso, un guardián invisible. La hacienda, antes un lugar de trabajo arduo y soledad, comenzó a transformarse en un santuario, un espacio donde la memoria de José era honrada y donde don Ernesto comenzaba a permitirse sentir, a permitirse sanar. Con cada balde de leche tibia, con cada mugido satisfecho de las vacas,
La certeza de que José todavía estaba allí se fortalecía, y con ella la esperanza de que la vida, incluso después de la muerte, podría encontrar una nueva forma de continuidad. Los días se transformaron en semanas, y la rutina de la leche fantasma se estableció. Don Ernesto, antes un hombre de hábitos inflexibles, se adaptó a esta nueva realidad, incorporando la presencia invisible de José en su vida cotidiana. Ya no intentaba encontrar una explicación lógica, en cambio aceptaba el misterio como parte de su vida. Esta aceptación, por sí sola, era una revolución para un hombre tan escéptico. Comenzó a observar los detalles que antes pasaban desapercibidos. El brillo del rocío en el pasto, el canto de los pájaros al amanecer, la textura de la lana de sus ovejas. La hacienda, que antes era solo un negocio, comenzó a revelarse como un ecosistema vivo, pulsante, lleno de pequeñas maravillas que él había ignorado por tanto tiempo. La vulnerabilidad de José, su incapacidad de desapegarse de su deber y de su amor por la hacienda, era el espejo de la propia vulnerabilidad de don Ernesto, su incapacidad de lidiar con el dolor emocional. A través de la persistencia del peón, don Ernesto comenzó a confrontar sus propios miedos y traumas. Cada mañana, al encontrar la leche ordeñada, se veía forzado a cuestionar sus creencias más arraigadas, a deconstruir la fortaleza de su razón. La presencia invisible de José era un recordatorio constante de que la vida era más que lo tangible, más que lo lógico, más que lo material. Era una invitación a explorar un mundo de sentimientos y conexiones que él había descuidado durante toda su vida. Una invitación a abrirse a lo inexplicable y a la belleza que podría contener. La tensión entre el mundo racional de don Ernesto y la realidad sobrenatural que se le presentaba era palpable. Se sentía como un funambulista, equilibrándose en una cuerda floja entre la cordura y la locura. Sin embargo, esta tensión no era paralizante, al contrario, era un catalizador para su transformación. Comenzó a leer libros sobre espiritualidad, sobre la vida después de la muerte, sobre las creencias populares de la Pampa. Buscaba respuestas, no para desmitificar el fenómeno, sino para comprenderlo en un contexto más amplio. Esta búsqueda de conocimiento, por sí sola, era un cambio radical para un hombre que siempre creyó solo en lo que podía ver y tocar. Se estaba abriendo a nuevas posibilidades, a nuevas formas de entender el mundo y a sí mismo. La conexión afectiva entre don Ernesto y la memoria de José se profundizaba cada día. Sentía que José no era solo un peón, sino un guardián, un amigo que, incluso después de la muerte, seguía cuidando de él y de la hacienda. Comenzó a hablar con José no solo sobre la hacienda, sino sobre su vida, sobre sus arrepentimientos, sobre el dolor de la pérdida de su hijo. Era como si José, en su presencia invisible, fuera el único capaz de escucharlo sin juicio, el único capaz de entender la profundidad de su soledad. Esta comunicación unilateral, por extraña que fuera, era un bálsamo para su alma herida, un canal para expresar emociones que él había reprimido durante décadas. La hacienda, antes un lugar de trabajo y silencio, se estaba convirtiendo en un santuario de curación y conexión. La noche en que el clímax se desarrolló era particularmente fría y oscura, una de esas madrugadas pampeanas donde el viento aullaba como un lamento y la niebla era tan densa que parecía tragarse la propia luz de las estrellas. Don Ernesto, incapaz de conciliar el sueño,
Atormentado por pensamientos y por el persistente dolor de la ausencia, se levantó de la cama incluso antes de que cantara el gallo. Se vistió con sus ropas de trabajo, el poncho de lana pesada envolviéndolo como un abrazo protector, y caminó hacia el establo, no con la intención de verificar la leche, sino con una necesidad apremiante de estar en aquel lugar, el único donde sentía la presencia de José de forma tan vívida. El aire helado le mordía la piel, pero apenas sentía el frío. Su mente y su corazón estaban en otro lugar, en un diálogo silencioso con el pasado y lo inexplicable. Al entrar al establo, el olor familiar a heno y ganado lo envolvió, un extraño consuelo en medio de su angustia. Se sentó en un banco de madera envejecida, el mismo donde José solía descansar después del ordeño, y el pesado silencio del lugar parecía amplificar el latido de su propio corazón. Don Ernesto respiró hondo, y entonces, en un susurro ronco que apenas rompió el silencio, comenzó a hablar. No era una oración, ni un lamento, sino una confesión, una declaración de todo lo que había guardado en su pecho durante tanto tiempo. José, comenzó, su voz embargada por la emoción, te extraño tu lealtad, tu presencia silenciosa, tu sabiduría. Nunca te lo dije en vida y me arrepiento profundamente. Las palabras fluían de don Ernesto como un río represado que finalmente encontraba su salida. Habló sobre el dolor de la pérdida de su hijo, sobre la soledad que lo consumía, sobre el peso de la hacienda en sus hombros. Expresó su gratitud por la dedicación incansable de José, por cada amanecer en que el peón se levantaba antes que todos para cuidar la tierra y los animales. Eras más que un peón, José, continuó, las lágrimas rodando libremente por su rostro marcado. Eras el alma de esta hacienda, mi conciencia. Fui un tonto, un hombre ciego por la razón, que no supo valorar lo que tenía justo frente a mí. Pidió perdón, no solo por su frialdad, sino por no haber demostrado el afecto y el respeto que José merecía en vida. En un momento de profunda vulnerabilidad, don Ernesto hizo un pedido, no al fantasma, sino a la memoria de su amigo, a la esencia de su lealtad. José, te pido, descansa, encuentra la paz que tanto mereces. Yo cuidaré de la hacienda, cuidaré de todo, como tú lo harías. No te preocupes, cumpliste tu misión aquí. Ahora, vete en paz. Mientras las últimas palabras resonaban en el silencio del establo, un leve soplo de viento pasó por él, no un viento frío y cortante, sino un soplo suave, casi una caricia, y sintió un calor tenue en su mano callosa, como si una presencia invisible lo estuviera tocando, un adiós silencioso, una aceptación de su pedido. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a teñir el horizonte de tonos anaranjados y rosados, don Ernesto todavía estaba sentado en el banco, exhausto, pero con una sensación de paz que no sentía hacía años. La leche estaba ordeñada, los baldes llenos, como todas las mañanas, pero por primera vez no había perplejidad ni miedo, solo una profunda aceptación. Sabía que aquel era el último adiós de José, el último acto de lealtad de un amigo que le había enseñado a ver el mundo con otros ojos. Aquel diálogo unilateral, cargado de arrepentimiento y gratitud, había transformado a don Ernesto, que ahora se levantaba no como el hombre escéptico y endurecido de antes, sino como alguien que había encontrado una nueva forma de conectarse con la vida, con la muerte y con la memoria de aquellos a quienes amaba.
Después de aquella madrugada transformadora en el establo, las apariciones de la leche ordeñada cesaron. Don Ernesto ya no encontró los baldes llenos al amanecer, pero la ausencia del fenómeno no trajo de vuelta la soledad o el vacío. Al contrario, una nueva paz se instaló en su corazón. No podía explicar lo ocurrido, y ya ni lo intentaba. Su visión del mundo se había expandido de una forma que la lógica y la razón jamás podrían haber alcanzado. Se convirtió en un hombre visiblemente más sensible, más conectado con la tierra que cultivaba y con las personas que lo rodeaban. La rigidez que antes lo definía dio paso a una humanidad que florecía en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. Empezó a valorar las pequeñas cosas, los detalles de la vida en el campo que antes se ignoraba, y a expresar sus sentimientos con una sinceridad que sorprendía a todos. La hacienda La Esperanza continuó próspera, pero ahora con una atmósfera diferente, una que reflejaba la transformación de su propietario. Don Ernesto, antes un patrón distante y exigente, pasó a tratar a sus peones con una humanidad y un respeto que antes le faltaban. Conversaba con ellos, escuchaba sus historias, se preocupaba por sus familias. Invirtió en mejoras para las casas de los trabajadores, garantizó mejores condiciones de trabajo y salarios justos, muy por encima del promedio de la región. La hacienda se convirtió en un modelo de gestión, no solo por su productividad, sino por el ambiente de respeto y camaradería que don Ernesto había cultivado. La memoria de José era honrada no con rituales o monumentos, sino con la forma en que la hacienda era gestionada, con la bondad y la lealtad que don Ernesto ahora demostraba a todos. El cambio en don Ernesto era palpable. Él, que antes era un hombre de razón, ahora era un guardián de una historia de lealtad y amor que trascendía la muerte. Había aprendido que algunas presencias nunca se van de verdad, que el afecto y la dedicación pueden crear lazos que ni siquiera la muerte puede romper. Se permitió sentir el dolor de la pérdida, pero también la alegría de la conexión, la belleza de lo inexplicable. Su vida, antes vacía de emociones, ahora estaba repleta de un nuevo propósito, de una nueva forma de ver y vivir el mundo. Se convirtió en un ejemplo para la comunidad, un hombre que a pesar de su riqueza material, había encontrado la verdadera riqueza en la conexión humana y en la aceptación del misterio de la vida. La historia de don Ernesto y José se convirtió en una leyenda susurrada entre los peones de la región, un cuento sobre el peón que no se fue. No era una historia de fantasmas para asustar, sino una parábola sobre la lealtad, el amor y la importancia de valorar a las personas en vida. Don Ernesto, antes un hombre que creía solo en lo que podía ver y tocar, ahora era un testimonio vivo de que existen cosas que trascienden la comprensión humana, que el mayor milagro está en la persistencia del afecto y en la capacidad de superación del espíritu humano. Había encontrado la paz, no en la ausencia de José, sino en la presencia constante de su memoria y en el legado de amor y dedicación que el peón había dejado atrás. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana. Muchos años pasaron desde que el último balde de leche tibia apareció misteriosamente en el establo de La Esperanza. Don Ernesto, ahora un abuelo con cabellos completamente blancos y arrugas aún más profundas,
pero con un brillo renovado en los ojos azules, se sentaba en el porche de la casona, observando el sol ponerse sobre la pampa. A su lado, sus nietos, 2 niños y una niña, escuchaban atentamente sus historias, fascinados por los cuentos de la hacienda y de los tiempos antiguos. Les contaba la historia del peón que no se fue, no como un cuento de fantasmas para asustar, sino como una parábola sobre la lealtad, el amor y la importancia de valorar a las personas en vida. Hablaba de José con un cariño y un respeto que trascendían el tiempo, y sus ojos se humedecían al recordar al amigo que le había enseñado a ver el mundo de una nueva forma. La hacienda prosperaba bajo su gestión, un testimonio de su sabiduría y de su transformación. Los campos eran verdes, el ganado sano, y la comunidad alrededor de la esperanza florecía, impulsada por la generosidad y el sentido de justicia de don Ernesto. La memoria de José era honrada en cada amanecer, en cada balde de leche fresca que era entregada a la cooperativa, en cada gesto de bondad que don Ernesto demostraba a sus empleados y vecinos. Había construido una pequeña capilla en la hacienda, en un lugar tranquilo, con vista a la pampa, y allí una placa simple pero significativa homenajeaba a José, el peón que incluso después de la muerte continuó cuidando de la esperanza y transformando la vida de su patrón. Uno de los nietos, el pequeño Mateo, con sus ojos curiosos y una sensibilidad inusual para su edad, estaba particularmente fascinado por la historia de José. Pasaba horas en el establo, observando las vacas, sintiendo el olor a heno, como si buscara una conexión con el espíritu del peón. Mateo, que había heredado la pasión del abuelo por la tierra, decidió seguir los pasos de don Ernesto, sintiendo una conexión especial con el espíritu de la hacienda y con la presencia invisible de un peón que de alguna manera todavía cuidaba la tierra. Soñaba con continuar el legado de su abuelo, no solo como un hacendado, sino como un guardián de la historia de lealtad y amor que había transformado la esperanza en un lugar de esperanza y humanidad. El ciclo se cerraba, pero también se abría para una nueva generación. La historia de José, el peón que no se fue, no era solo un recuerdo del pasado, sino una inspiración para el futuro. Enseñaba que el trabajo y la dedicación pueden ser una forma de inmortalidad y que la conexión humana, incluso entre patrón y empleado, puede ser profunda y transformadora. Don Ernesto, en sus últimos años, veía en Mateo la continuidad de un legado que iba más allá de la riqueza material. Un legado de amor, respeto y la creencia inquebrantable de que algunas presencias, por más invisibles que sean, nunca se van de verdad. La hacienda La Esperanza era más que tierra y ganado. Era un santuario de memorias, un testimonio de la fuerza del afecto y la capacidad humana de encontrar lo extraordinario en lo cotidiano.